Sí, 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el final, hasta el verso 25. Dice de la siguiente manera: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar y vamos a comenzar el estudio esta mañana. Querido Padre Celestial, le damos muchas gracias por este día. Le agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da de estar juntos como iglesia en este día especial, en este día que es el día que celebramos, Señor, la victoria de Cristo sobre la muerte por medio de la resurrección, pero también en un día complicado, dada la contingencia que estamos viviendo como ciudad, la falta de luz, la falta de agua en algunos lugares, la falta de agua en este mismo lugar. Señor, son cosas que nos complican en este día, pero queremos confiar y queremos hacer lo que sabemos que usted quiere, que es poder presentar nuestro sacrificio de alabanza, que nace de un corazón puro, que nace de un corazón sincero y que busca honrarle y que busca a usted alabarle en todas las cosas y en todo momento. Padre amado, gracias por este día, gracias por su palabra, y ahora, Señor, háblenos por medio de ella. Háblenos por medio de ella, porque así lo necesitamos. Se lo pedimos todo, se lo agradecemos todo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. La semana pasada, queridos hermanos, estuvimos terminando de considerar qué significaba esto que menciona el apóstol Pablo en el verso 17 del capítulo 5, cuando él dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Se acuerda? Dijimos que esto hacía referencia a los ancianos como no como personas de edad, sino como personas que cumplen una responsabilidad dentro de la congregación, oficiando como líderes, como pastores, como ancianos, como obispos. ¿Se acuerda? Y dijimos que el ser que son dignos de ser tenidos dignos de doble honor, se refiere al hecho de que la iglesia debe tener respecto de ello dos cosas en particular. La primera, respeto; la segunda, cuidado. Respeto personal en el trato, la forma en que la gente se dirige a un pastor con el debido respeto, pero también en el cuidado personal en el ámbito financiero, en el ámbito económico. Eh, Debo decir esto, ¿no? No todos los pastores tienen el privilegio de dedicarse al ministerio a tiempo completo. Algunos tenemos la necesidad de trabajar secularmente para poder llevar o poder complementar el sustento de nuestros hogares. ¿Sí? Alguien podrá decir: bueno, usted no trabaja secularmente hoy día. Es verdad, no trabajo secularmente hoy día porque tengo el privilegio de poder cumplir una labor ministerial dentro de la Facultad Teológica Bíblica Bautista y además servir en este lugar. Y lógicamente en la Facultad Teológica Bíblica Bautista yo percibo un ingreso, a mí me pagan una cierta cantidad de dinero que viene a complementar mi sustento, el sustento que yo recibo acá, para poder servir y para poder llevar y aportar a mi familia. Pero usted también entenderá que las cosas en mi casa han cambiado un poco. Hasta hace 3 o 4 meses atrás mi esposa trabajaba y aportaba a la casa, hoy día no. Entonces, en un sentido, nuestra realidad también ha cambiado. No estoy, por favor, no quiero que se malentienda, no estoy reclamando ni estoy pidiendo nada distinto. Simplemente estoy constatando una realidad. ¿Por qué? Porque en algún momento a nosotros nos hicieron la pregunta: bueno, ¿qué hacen con toda la plata que ganan? Pues si trabaja ella, trabaja él. Esa fue la pregunta, en esos términos, ¿no? ¿Qué hacen con toda la plata? Bueno, yo transparentemente salí a explicar que lo que hacíamos con toda la plata que ganábamos, que no era tampoco tanta plata, no era tanta plata. Pero básicamente, ¿qué quería decir con esto? No todos los pastores, lamentablemente, en el día de hoy tienen la oportunidad o la posibilidad de dedicarse única y exclusivamente al ministerio pastoral. Muchos tienen que complementar su servicio, su labor ministerial con un trabajo secular. Y déjeme decir, en ello no hay nada malo.
En ello no hay nada malo. No es que el que trabaja secularmente, o el que, si bien digo, el que trabaja secularmente le falta fe. ¿Mm? Entonces no confía en el Señor como debiera. No, no, simplemente hay una realidad. Muchas veces no se quiere grabar a la iglesia. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las viudas que en verdad lo son? ¿Por qué era necesario poner a las viudas que en verdad lo son en una lista? Porque los recursos no son ilimitados. Por lo tanto, hay que saber ocupar y destinar bien los recursos para atender las necesidades de la gente. De la misma manera, un pastor debe entender cuando su iglesia no tiene recursos ilimitados y no puede pedir más de lo que pide. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás, cuando yo iba a volver a trabajar secularmente, un pastor me dijo, no, estás mal, Gonzalo, tienes que hacer otra cosa. Tú tienes que sacarle 100.000 pesos a la iglesia ahora, en este mes. Que eso significa que te tienen que aumentar en 100.000 pesos. De aquí a 6 meses más te tienen que aumentar en 100.000 pesos más. Y de aquí a un año más te tienen que aumentar en 100.000 pesos más. Eso es lo que tienes que hacer, no salir a trabajar. Yo le dije, pastor, me va a disculpar. Evidentemente usted no conoce mi iglesia. Mi iglesia me da todo lo más que puede, pero tenemos otras responsabilidades. Yo no le puedo sacar 100.000 pesos ahora, 100.000 pesos en 6 meses más y 100.000 pesos en un año más. No puedo, porque la realidad de mi iglesia no da para eso, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de esto, dijimos, bueno, estas son las responsabilidades de la iglesia. Respeto, cuidado, cuidado personal. Pero a partir de hoy vamos a comenzar a ver otra cosa que tiene que ver con cuáles son las responsabilidades del pastor y la iglesia con otros hermanos, con otros hermanos. ¿Hay responsabilidades? Sí. ¿Hay cuidados que se deben de tener? Sí, sí. Miren lo que dice el verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué entendemos por imponer las manos? Si usted ha visto o conoce en las redes sociales al pastor Rocha, quiero ser sincero, a mí el pastor Rocha hasta hace un tiempo atrás me gustaba y me causaba gracia. Hoy día me causa un poco de rabia, un poco de molestia. Pero si usted conoce, hace algunos meses atrás él hablaba y decía, llamaba a un hermano, ¿no?, que siempre sale con él y le decía, vamos a imponer mano santa a los testigos de Jehová, vamos a imponer mano santa a los mormones. ¿Y qué es lo que está diciendo él? Bueno, vamos a pegarnos, ¿no? Vamos a agarrarnos a combo. Eso era imponer manos. ¿Eso es imponer manos? Definitivamente no. Me acuerdo que hace algunos años atrás, no sé si usted recuerda, los más antiguos, los más futboleros también, existió un equipo de fútbol en Chile que se llamaba Osana. ¿Se acuerda? Osana fue avanzando de divisiones y llegó a jugar, creo que en tercera división. Y en un momento jugaron en el Estadio Santa Laura el clásico cristiano. Osana versus Universidad Católica. Universidad Católica tenía en tercera una división menor y los tenían para que entrenaran, para que se foguearan, en fin. Con tan mala fortuna para Osana que en esa división, en ese equipo que jugaba en tercera división en Universidad Católica, jugaba Milovan Mirosevic, el Guaso Álvarez, en fin, esa generación. Muy buenos jugadores todos. Me acuerdo que yo fui a ver el partido, el clásico cristiano del Santa Laura, un día sábado a la tarde. No iban ni 15 minutos y Católica le llevaba 5-0 a Osana. Y en la gradería, un gran contingente de hermanos, de creyentes, ¿no es cierto? Y bajo el tablero marcador como 5 de Católica. Bueno, no son más tampoco, pero como 5 Católica bajo el tablero marcador, hinchando, ¿no? Primer gol, ya, no importa, los hermanos vamos, y gritando, y aleluya, y gloria a Dios, en fin, ¿no? Segundo gol, no importa, ya, ya. Ya cuando iban 5-0, agarraban la pelota a los de Católica y los hermanos ya gritaban otra cosa, ¿no? ¡Y ponele las manos! Que lo quiera, pega. Disciplínalo con una patada. En fin, el partido terminó 7-1. Segundo tiempo, Católica metió 2 goles más. Osana metió un gol y lo celebraron como si hubiese sido el gol que le daba el campeonato mundial de fútbol al equipo, ¿no? ¿Es eso imponer manos? No.
Pero ¿qué es imponer manos? Porque a veces mal entendemos. Claramente imponer manos no es agarrar a golpes a nadie, ¿no? Imponer manos no, hermano, no es esa práctica que a veces vemos en videos de grupos sectarios, grupos carismáticos, donde va una persona y toca a otro y se va de espalda, ¿no? Cae ahí fulminado, como si estuviera muerto. Bueno, eso ha ido cambiando, ha ido mutando, desde el colocar las manos al soplo divino, la risa del cielo, el viento del vestón y una serie de cuestiones más, ¿no? Ha ido variando. ¿Es eso imponer manos? No. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno? Primero le está dando una sugerencia, un consejo. Ten cuidado, espera, no te apresures. No te apresures a imponer las manos sobre nadie. ¿Mm? No recibas a nadie dentro de tu congregación y le aceptes y lo coloques a hacer cosas si no le conoces. Ándate con cuidado. ¿Mm? Tenemos un solo músico en esta iglesia, Leo, que lo hace bien, ¿no? Como le dijo la Trini al Seba ayer, el tío Leo es seco. ¿Mm? El tío Leo es seco, le dijo, porque toca la guitarra, ¿no? Y quizás nos gustaría tener un grupo más amplio de gente. Y resulta que junto nos está llegando alguien que, no sé, pues toca el bajo, toca la trompeta, toca el teclado. Oh, justo, respuesta del Señor. Sí, pero hay que dejar pasar un tiempo. Dejar pasar un tiempo. Hay un libro de enseñanza que me olvidé el nombre en este momento. Da lo mismo. Y me olvidé el nombre del autor. Pero es un libro que siempre se utiliza en la facultad cuando se enseña educación cristiana para leerlo. Es como un manual de lectura. Y esto viene de muchos años. Y este libro da una sugerencia, da un consejo, ¿no? Y dice lo siguiente: no porque una persona tenga cierta experticia en la docencia, está capacitado o habilitado para enseñar dentro de la iglesia. No porque tenga una maestría, un magíster, un doctorado en pedagogía, está capacitado para enseñar dentro de la iglesia. Porque se enseña no solo con la mente, se enseña con el corazón. Y si usted no le pone el corazón al servicio, no está sirviendo, está trabajando. Cuidado, cuidado con eso. Podríamos traer a alguien que tenga un doctorado en docencia, en pedagogía, para que le enseñe a nuestros niños cómo Moisés metió los animales de dos en dos en el arca. Y no los dejó salir, ¿no es cierto? Sino hasta el tercer día, cuando la ballena los vomitó. Podría darse, ¿no? Podría darse. Por eso creo que es importante el consejo de Pablo: no impongas con ligereza, no te apresures, no te adelantes, hay tiempos que son necesarios para conocer, para identificar a las personas, hay tiempo. Pero además dice algo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y ahora sí debemos entender qué es imponer manos. Y la imposición de manos bíblicamente es la identificación con una persona y su ministerio. Eso es. No es otra cosa. Es que yo me identifico, me reconozco en el servicio de alguien y quiero identificarme con él. Otra cosa, hermano, imponer manos. Así como dije, no es andar golpeando a la gente, imponer manos tampoco es transmisión de poder. ¿No? Ya, Juan, ven para acá que te voy a imponer manos porque te voy a traspasar un poco de mi poder. A ver si cambiáis en algo. A lo mejor te ponéis más mal genio, ¿no es cierto? Se complementa la cosa. ¿Sí? Claro. ¿No es cierto? Imponer manos no es transmisión de poder. Yo no le transmito poder a nadie porque yo no tengo poder para transmitir. El apóstol Pablo dice: yo soy lo que soy por la gracia de Dios, no por mis capacidades. El apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso es la consideración de Dios en mi vida, no son mis habilidades, no son mis capacidades, no es esa facilidad de oratoria que eventualmente tiene una persona para poder estar explicando algo, no es eso.
No impongas a nadie con ligereza o no impongas con ligereza las manos a ninguno. No te identifiques en el ministerio de una persona. No te identifiques con una persona hasta que no le conozcas. Hasta que no hayas pasado un tiempo con esa persona, conversando, conociendo su fe, conociendo sus convicciones, conociendo lo que piensa, conociendo lo que cree. ¿Sabe qué es interesante? Pero a veces pensamos que porque una persona proviene de una escuela, piensa lo mismo que yo. Todos los de Palabra de Vida tienen que creer lo mismo que yo creo. Déjeme decirle que no es así. La gran mayoría de la gente que yo conozco del Instituto Bíblico Palabra de Vida, muchos de ellos con los cuales estudió, pensamos y tenemos prácticas completamente distintas. Creo que le he contado la historia a un hombre, un día conversando con el pastor Andrés, porque él le conoce, fueron compañeros de la misma generación, del mismo año, y el pastor Andrés me dijo, lo que pasa es que él es una mente curiosa. Una mente curiosa. ¿Qué significa que es una mente curiosa? Que desde el año 90 que él terminó de estudiar hasta el día de hoy, ha sido judío mesiánico, ha sido pastor de la prosperidad, ha sido apóstol, su esposa ha sido profeta, él buscó, investigó en su genealogía y llegó a la conclusión que él provenía de una de las tribus de Israel, por lo tanto él podía ser judío mesiánico. Con el tiempo salió de ahí, saltó a una iglesia calvinista y así y vamos dando vuelta. Ya ha pasado por una serie de lugares que uno dice, ¿cómo? No hay relación, no pega ni junta, no pega ni junta. O sea, si uno tuviese que hacer un cuadro con su vida ministerial, haría un collage que no pega ni junta. Pero ¿cómo si él salió de Palabra de Vida? Sí, pero la escuela no asegura nada. Es interesante cuando de pronto nosotros en la facultad estamos llegando al final de los años de estudio de un alumno y ellos vienen y presentan sus declaraciones doctrinales y empezamos a mirar en detalle las declaraciones doctrinales y nos encontramos con que algunos, por ejemplo, creen en la expiación limitada y uno dice, ¿cómo? Esto no es lo que enseña la facultad, no es lo que cree, no es la convicción de su dirección y no ha sido la convicción de su profesor tampoco, pero ellos creen en esto. Claro, lo pueden explicar muy bien, ¿no? Porque le han prestado atención no a lo que se enseñó en la facultad, sino a lo que tanto predicador de moda enseña en redes sociales. Y, y Pablo le dice a Timoteo, cuidado, asegúrate, investiga, confirma bien lo que la gente cree, confirma bien cuáles son las prácticas de la gente. Antes de involucrarte, antes de identificarte con esa persona, antes de poner tus manos sobre esa persona, porque muchas veces la imposición de mano, el identificarte con alguien, significa, de alguna forma, no solamente orar por esa persona, sino que a veces también significa participar económicamente en la vida y el ministerio de esa persona. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Hermano, el apóstol Pablo sabía muy bien lo que era la imposición de manos, porque el apóstol Pablo en al menos dos ocasiones, o al apóstol Pablo en al menos dos ocasiones se le impusieron las manos. La primera vez, mire, Hechos capítulo 9, verso 17. Busque por favor Hechos capítulo 9, verso 17. Si usted recuerda, Hechos capítulo 9 nos narra el momento en que Pablo vino a ser salvo, el momento en que Cristo se le apareció camino a Damasco, cuando él va en búsqueda, persiguiendo a la iglesia, yendo hacia Damasco, buscando a los hermanos para traer los prisioneros hasta Jerusalén, se le aparece el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, después que él se convierte, después de toda la conversación esta privada que tiene, ¿no? El apóstol Pablo con el Señor Jesucristo, él queda ciego y es llevado hasta una casa en Damasco. Ya a un hombre llamado Ananías se le da una instrucción. Y mire lo que dice. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías, obedeciendo a la instrucción de parte del Señor, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sentido tenía esta imposición de manos? ¿Qué sentido tenía esta imposición de manos?
¿Cuál? La vista, ya, sí. Ahora, ¿ese era el sentido primario? ¿Que fuese lleno del Espíritu Santo sería el sentido primario? ¿Sabe cuál creo yo que es el sentido primario de esta imposición de manos? Está casi al centro del texto. Poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¿Quién era Saulo antes? Perseguidor de la iglesia. ¿Pero quién es Saulo a partir de ese momento? El hermano Saulo. ¿Se da cuenta cómo de alguna manera Ananías al imponer las manos se está identificando con él y le está diciendo ya no eres más el perseguidor, desde ahora en más eres el hermano Saulo? Ahora, yo creo que Ananías iba todo tiritón asustado, ¿no? Porque sabe que era el perseguidor de la iglesia. Pero también sabe Ananías quién le está enviando a esta casa para hablar con Saulo. Y quien le envía a esta casa es el mismo Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado. Me ha enviado. Y a partir de esta imposición de mano, a partir de este reconocimiento, ya no eres más el perseguidor, ahora eres el hermano, suceden las otras cosas. Recibe la vista, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Y es lleno del Espíritu Santo. Pero creo que el sentido primario de esta imposición de mano tiene que ver con el reconocimiento. Saulo, ya no eres más un perseguidor, ahora eres un hermano más. Eres un hermano más. Y la otra ocasión en la cual, hermano, todavía está siendo Saulo. Mire, vaya a Hechos capítulo 13, por favor. Otra ocasión en la cual él, siendo Saulo todavía, se le imponen las manos. Hechos capítulo 13, verso 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando ¿estos quiénes? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La pregunta es, ¿quién le impone las manos? ¿Quiénes le imponen las manos a Bernabé y a Saulo? Sí, pero ¿representado en quién? En los que se mencionan antes. Simón, Lucio, Manaén. Porque ellos son los que están ministrando, ellos son los que están liderando a la iglesia en un sentido. Ellos son, por así decirlo, los pastores, los obispos, los ancianos de esta iglesia. Y son ellos los que imponen las manos sobre Bernabé y Saulo. ¿Para qué? Para que salgan a hacer la obra del ministerio. Desde el verso 4 en adelante, ellos salen y comienza el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo. Con el paso del tiempo, esta fórmula cambia, ¿no? Deja de ser Bernabé y Saulo y empiezan a ser Pablo y Bernabé. Y interesantemente, termina este viaje misionero. Y fíjese un detalle interesante. ¿Qué es lo que hacen Pablo y Bernabé? ¿Dónde regresan? ¿Dónde van a dar su informe misionero? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Fueron a Jerusalén, ¿verdad? A la primera iglesia de Jerusalén. ¿O vuelven a Antioquía? Vuelven a Antioquía. Y hermano, déjeme decirle, ahí hay un principio. Los misioneros salen de iglesias y vuelven a sus iglesias. ¿Pueden servir con ministerios afines? Sí, pueden servir. Palabra de Vida, Jucum, la BBN, la Facultad Teológica, donde sea. Pueden servir con ellos, sí, pero no son misioneros de ellos, son misioneros con ellos, pues son misioneros de la iglesia. Y el misionero tiene que entender que su primera responsabilidad, su primera fidelidad, su primera lealtad, su primera, creo que dije responsabilidad, es con la iglesia. Es con la iglesia. Es lo que nos enseña el principio bíblico. Salen Bernabé y Saulo, en algún momento cambia la cosa, la fórmula.
y a Antioquía para rendir un informe de lo que fue el primer viaje misionero. Usted lo puede ver finalizando el capítulo 13, comenzando el capítulo 14. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía para contar lo que el Señor había hecho con ellos. Estas son las dos ocasiones en las que el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo, en las cuales al apóstol Pablo se le impone la mano. Primero para identificarlo, ya no eres más perseguidor, ahora eres un hermano. La segunda vez es para identificarse. Vamos a reconocer tu ministerio, aquello a lo cual el Señor te ha separado, aquello a lo cual el Espíritu Santo te ha separado para enviarte a servir en otros lugares. Son las dos ocasiones. Como le dije, aquí no le están delegando poderes. No es la iglesia delegándole poder, ¿no es cierto? Tú vas a salir con el poder, con mi poder. No sé si usted ha escuchado, pero actualmente se habla mucho de la cobertura. No, tú estás bajo mi cobertura. ¿Ah? Lo que el Señor me da a mí, yo te lo transmito a ti porque estás bajo mi cobertura. Y el día que sales de mi cobertura, pierdes esas bendiciones que el Señor a mí me ha dado. Eso es lo que dicen muchos apóstoles de la prosperidad en el día de hoy. Y hay muchos creyentes que hablan de esto, ¿no? Necesita estar bajo la cobertura de un pastor, bajo la cobertura de un grupo de hermanos, bajo la cobertura de esto, bajo la cobertura de esto otro. Hermano, no es así. Usted necesita estar bajo la cobertura del Señor, no de un hombre. Me encanta el Salmo 57.1, 57.1, 57.4, no me acuerdo. Mm. 57.1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé. Hermanos, nosotros necesitamos estar bajo el amparo del Señor, no bajo la cobertura de un hombre. Porque nosotros bajo el amparo del Señor estamos seguros, estamos confiados, no bajo la cobertura de un hombre. No bajo la cobertura de un hombre. Hay imágenes preciosas de aves bajo la lluvia, con sus alas desplegadas, extendidas, protegiendo sus polluelos. Los polluelos están seguros bajo el cuidado y la protección de su madre. Este texto hace referencia a eso. Nosotros debemos estar bajo el amparo del Señor, no bajo la cobertura de un hombre. ¿Por qué no puede ser con ligereza? ¿Por qué no debemos apurarnos en identificarnos con alguien? Porque podría ser que después nos arrepintamos, ¿no? Nos identificamos con alguien que no conocíamos, que cree y profesa algo que nosotros no creemos, que practica o tiene prácticas que nosotros no validamos. No podemos apresurarnos en identificarnos, en imponer manos sobre alguien. ¿Sabe qué? Me llama la atención algo que escribe Charles Ryrie en su comentario en la Biblia respecto de este pasaje. Él escribe lo siguiente: aunque a menudo se entiende como ordenar apresuradamente a alguien para el ministerio, esta frase también podría referirse a recibir demasiado rápido en la comunión de la iglesia a un hermano que se ha apartado amando más al mundo y que hoy regresa a congregarse. Hermano, déjeme decirle que a veces pasa, ¿no? En el afán, en la alegría, en el gozo de ver a un creyente que ha estado apartado tanto tiempo, que vuelve al Señor, que lo queremos integrar rápidamente. Pero esta persona que vuelve después de tanto tiempo al Señor necesita ser restaurado. No necesita ser presionado, necesita ser restaurado para que Él sane sus heridas, para que las heridas cicatricen, porque si no las heridas se pueden volver a abrir y cuando se abre una herida es peor que cuando se generó la herida. Me gusta cómo lo expresa Ryrie en este sentido. Sean cuidadosos, esperen, tómense un tiempo, dense un tiempo. Podría, dice él, referirse a ordenar a alguien para el ministerio. Alguien que aún no está preparado. ¿Se acuerda que una de las condiciones que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 respecto de quién va a ejercer el ministerio pastoral es que no puede ser un neófito? ¿Alguien nuevo en la fe?
necesita probarse en el tiempo, probar su madurez, probar de alguna manera, este llamado que el Señor ha hecho sobre su vida. Necesita probarse. Pero así como no puede ser un neófito en la fe, tampoco debemos recibir a alguien que se ha apartado por mucho tiempo y volverlo a la comunión, integrarse y que tenga participación activa cuando aún necesita ser restaurado. Aún necesita restaurado. Ahora, creo sinceramente que esta frase o esta postura encuentra su sustento justamente en 1 Timoteo capítulo 5, en la siguiente frase: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Nosotros no siempre conocemos cómo ha sido la vida de pecado de una persona lejos del Señor. A veces necesitamos tener tiempo, sentarnos, conversar, para saber cómo tratar ciertas cosas, para saber cómo cuidar de ciertos temas, para saber dónde debo poner atención, qué debo proteger. Mire, si un hombre tiene problemas con las faldas, yo debo cuidarlo y debo espantarle las faldas que se acerquen al lado de él, ¿no? Si un hombre tiene problemas con el dinero, no debo ponerlo a cuidar dinero. Si un hombre tiene problemas con la fama, no debo exponerlo a situaciones que lo hagan sentir cómodo, contento con la fama, reconocido, porque son peligros, pero no son los únicos peligros. Creo que por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿no? 22, no participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Jeremías escribe en Jeremías capítulo 15, verso 19, en la parte B del texto, dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, nosotros necesitamos marcar una diferencia en el lugar donde nos encontramos. No podemos participar de los pecados del entorno que nos rodea. No podemos. Hermano, usted va a ir a una fiesta familiar donde se baila, se fuma, se toma. Usted no puede aparecer bailando, fumando, tomando. ¿Qué testimonio tiene después para hablarle a esa familia? Mire, yo desde chico siempre tuve este problema. Yo soy un chuzo para bailar. Si usted se acuerda del 18 del año pasado, cuando bailamos cueca, yo me bailé un puro pie de cueca y yo era un chuzo dando vueltas. ¿Se acuerdan? La cueca es un baile típico, tradicional, no hay problema. Por eso me gusta la guaracha, porque la guaracha tiene un puro movimiento, ¿no? El pie para el lado, listo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quizás porque yo soy malo para eso, me gusta mirar cómo otros lo hacen, sobre todo cuando lo hacen bien. ¿Sí? Quizás porque yo soy malo para eso, me gusta mirar cómo otros lo hacen, sobre todo cuando otros lo hacen. Pero yo no voy a hacer el ridículo en una fiesta familiar poniéndome a bailar. Aunque mis tías generalmente cuando estamos juntos, mis tías me sacan, me agarran de la mano y digo, no. Mis primas, la misma cosa. Mi esposa no. Porque ella menos que yo. Pero yo debo cuidar mi testimonio, ¿no? Debo conservarme puro. Lo que dice Jeremías, que sean ellos los que se conviertan a mí y no yo convertirme a ellos. Debemos tener cuidado con eso. El Señor Jesús, cuando ora por sus discípulos, dice: yo ruego por ellos. ¿Por qué? Porque no son de este mundo, así como yo tampoco soy de este mundo. Yo no puedo identificarme con el mundo. Si yo me identifico con el mundo, yo no voy a marcar una diferencia con él. Yo no voy a hacer algo que el mundo después me va a echar en cara. ¿Y cómo tú? Creo que les conté cuando fui al sur, uno de mis primos me preguntó si podía comprarse para un asado que íbamos a tener, si podía comprar una botella de vino. Yo le dije, sí, no tengo problema. Y me dice: ¿tú vas a tomar? No.
Y después llegó otro primo, ¿no? Y le dice, he tratado aquí de descarriar al pastor, pero no he podido. Claro, porque un par de veces me preguntó, ¿quieres? No, gracias. ¿Por qué no? ¿Está mal? ¿Está mal beberse una copa de vino? Un poco más adelante lo vamos a ver. ¿Está mal? Pero en el contexto ese sí, ¿sabe por qué? Porque el abuelo de ese primo era bueno para tomar. Y cuando se convirtió 77 años atrás, se convirtió y no bebió una gota más de alcohol en toda su vida. ¿Se imagina que hubiese aparecido tomando una copa de vino delante de ellos? ¿Cómo hubiese quedado mi testimonio? Si su abuelo, el día que se convirtió, después de beber para siempre. No podía, ¿no? Consérvate puro, consérvate puro. Miren lo que dice el siguiente texto, y aquí vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Creo sinceramente que este es un texto que ha sido tremendamente mal interpretado o interpretado de forma maliciosa. Algunos para justificar su propio pecado, otros para mostrar un carácter y madurez personal que no tiene. Hermano, sinceramente en la Biblia usted no va a encontrar ninguna prohibición explícita a beber alcohol. Y si usted me dice que no es así, le desafío a que busque un texto bíblico que diga no puedes beber ni una gota de alcohol. Y no va a encontrar. No hay ni un solo texto bíblico que prohíba explícitamente beber alcohol. Pero sí hay muchos textos bíblicos que dicen cuán inconveniente es la borrachera. Cuán inconveniente es beber alcohol en exceso. Déjeme mostrarle algunos simplemente. Proverbios capítulo 23, 31 al 33. No mires al vino cuando rojea. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Centra suavemente, más al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué los ojos mirarán cosas extrañas y la boca hablará perversidades? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está borracho. Mirará cosas extrañas, se va a marear, pum. Hablará con perversidades, lengua traposa. Aquí no se entiende, ¿no? ¿Sabe lo que significa no mires al vino cuando rojea? Aquí los que han bebido alguna vez vino tinto en una copa lo van a entender. Cuando usted está llegando al final del vino, de la porción de vino que tiene en la copa, ¿qué es lo que ve usted? La copa transparente de color rojo, del color del vino. Esa es la expresión. No mires al vino cuando rojea. No te tomes, no bebas más de la cuenta. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Centra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Cuidado, insisto, no hay una prohibición explícita de beber una copa de vino o beber una copa de alcohol, pero sí hay textos que nos hablan de la inconveniencia, de cuán inconveniente es emborracharse. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuál es la idea de disolución ahí? Disputas, enemistades, pleitos, en lo cual hay, en fin, problemas, dificultades. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu. Recuerde que en el caso de quienes ejercemos como oficiales dentro de una iglesia, se nos dice a los pastores, primera de Timoteo 3:3, que no debemos ser dados al vino. Y en el caso de los diáconos, primera de Timoteo capítulo 3, verso 8, se nos dice que no deben ser dados a mucho vino. Ahora, la pregunta que uno debiese formularse, ¿no? Es ¿cuál es la medida?
¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Sí? Ok, la Biblia no prohíbe tomar una copa de vino o una copa de alcohol. Ok, ¿cuánto puedo tomar? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Sí? ¿Sabe cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Es mucho o es poco, dependiendo de a quién afecta. Porque usted puede tomarse un dedal, pero hay un hermano al lado suyo inmaduro en la fe que lo ve y se ofende. Y eso es demasiado. Y podría ser que se tome un vaso grande, no una cañita, un vaso, ¿no? Y el hermano que está al lado le dice, ¿y te sirvo otro? Porque le da lo mismo, ¿no? Y quizá ahí no es mucho, pero si se van a emborrachar. Mire, yo no tengo cultura etílica, entonces yo si me tomo una copita de vino, un vasito de vino, yo me pongo colorado, se me achinan los ojos y parece que estoy borracho y me da sueño. Entonces, ¿qué me pasa? Yo no puedo tomar fuera de mi casa, porque yo necesito, si yo voy a beberme una copa de vino, yo necesito obligatoriamente después tener mi cama cerca. Pareciera que estoy borracho, que voy a ir a dormir la mona. No puedo afuera. ¿Se imagina que lo hiciera afuera y alguien que no me conoce me viera y diría con toda razón, está borracho este hombre? ¿Y esas cuánto tomó? No, si no tomé mucho, tomé poquito, mucho menos que la gran mayoría de la gente. Pero ese tipo de cosas es lo que ofende, ¿no? Y uno tiene que ser muy cuidadoso en ese sentido, muy cauteloso. ¿Cómo afecto a la gente que me rodea con mis acciones? Pero hermano, a veces centramos esto y en esto, discúlpeme que se lo plantee así, en esto muchas veces somos hipócritas, porque miramos esto con gran hipocresía. Miramos al hermano que se bebe una copita de vino como el más pecador de todo en este mundo, como aquel que tiene que ser disciplinado en la iglesia, pero respecto al mentiroso, del chismoso, el cagüinero, el hipócrita, no decimos nada. Y resulta que los pecados son iguales para Dios. Y deberíamos juzgar de la misma manera todos los pecados por igual. Me gusta cómo lo escribe, cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Romanos 14, verso 1 en adelante, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuidado con eso. Yo no busco al débil en la fe para explicarle mi punto de vista y humillarlo porque yo sé más que él. Porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y este texto a mí me mata. Este texto a mí me mata. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estarás firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nosotros a veces juzgamos a la gente y decimos cuán débil es en su fe, cuán pecador es. Y en realidad no lo es, porque el Señor le afirma. Es el Señor quien le afirma. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades? Bueno, porque hay que entenderlo en el contexto del primer siglo, ¿no? Donde el agua no era agua potable y donde probablemente por los procesos de fermentación del vino, beber vino, el vino era más puro, era más sano que el agua que se podía beber en esa época. En esa época no había coquita, entonces, ¿qué es lo que había? Procesado, vino. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, toma un poquito de vino, porque eso te va a ayudar. El proceso de fermentación del vino de alguna manera también genera que sea un antiséptico, que te va a ayudar a cuidar estas infecciones estomacales que tú tienes. Te he escuchado que últimamente, no, bueno, hace algunos años ya, no últimamente, hace algunos años a la gente se le dice, mire, sobre todo a la gente mayor, y esto es lo que pone muy contenta a una señora que yo conozco, ¿no es cierto? Porque los médicos le dicen, para el colesterol, tómese una copita de vino tinto al almuerzo
Hay gente que lo interpreta como al almuerzo, a la cena, al desayuno, a la 11 y a la colación intermedia también, ¿no es cierto? Bueno, hay médicos que dicen eso, ¿no? Tómese una copita de vino. Bueno, puede ser, no lo sé, no lo sé. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Ahora, alguien también dijo, algunos estudiosos dicen lo siguiente, el apóstol Pablo le aconseja esto a Timoteo, porque Timoteo estaba enfermo efectivamente del estómago. Y algunos plantean de que Timoteo está enfermo del estómago, ¿sabe por qué? Por penas y malos tratos que ha recibido en el ministerio. Gente difícil que le ha tratado de mala manera y que en definitiva él ha generado esta enfermedad, ¿no? Estas úlceras nerviosas, estos problemas estomacales. Algunos plantean y dicen lo siguiente, 1 Timoteo 4:12 no es casual en el texto. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esto estaba pasando probablemente en la iglesia de Éfeso. Algunos ven a Timoteo como un hombre joven y lo menosprecian. No lo consideran, no lo tratan como lo deben de tratar y esto falta de consideración, este maltrato, ¿qué es lo que ha hecho? Lamentablemente que Timoteo se enferma. Timoteo, que además tiene un carácter un tanto tímido, introvertido, todo esto se potencia en él, ¿no? Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, por causa de tus enfermedades estomacales, en vez de agua, que no es purificada, que no está sana, que tiene probablemente más de alguna infección, toma de un poquito de vino. Toma de un poquito de vino. Hermano, quiero simplemente decir esto, no tenemos libertad para emborracharnos. No estoy diciendo eso, no hay libertad para beber sin medida. Pero tampoco puedo decir que un hermano que bebe una copa de vino es un pecador que debe ser apartado de la comunión de la iglesia. Hoy día cuando vayamos a celebrar la cena del Señor no puede participar porque está en pecado, porque anoche quizás se bebió una copa de vino o ayer se bebió una copa de vino al almuerzo. No puedo decir eso. Simplemente déjeme decir, una persona que bebe una copa de vino o bebe una copa de alcohol no está inhabilitado para el ministerio. Pero si esa persona no tiene cuidado y juega y se jacta de hacer eso en público, como muchos jóvenes lo hacen, ¿no? En sus redes sociales, mostrando las botellas de cerveza, las botellas de vino, las botellas de alcohol, en sus celebraciones. Cuando ellos hacen eso, entonces creo que ahí sí. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Están tentando, están probando para ver a qué hermano dañan, a qué hermano débil en la fe lo hacen caer, lo hacen pecar, lo hacen enojar. Ahí sí que hay que tener cuidado. Un consejo para los jóvenes que aún no se casan y que se van a casar. Déjenme darle un consejo gratis. Este va gratis. La gente que les va a acompañar en su boda, les va a acompañar porque les aman y porque quieren participar con ustedes de ese día especial. No porque haya vino, no porque haya fiesta, no porque haya baile. Les van a acompañar por ustedes, no por otra cosa. Y ustedes necesitan dar testimonio de su fe, aún en ese día tan especial y significativo para sus vidas. Esto es para los que vienen y para los que vendrán. Los que vienen más cercanos, Nicolás e Isidoro. Aunque por los palos se le está metiendo otro. Y los que vendrán, ¿no? Y los que vendrán. La Noe, la Gracia, la Trini. ¡Oh! El Seba. ¡Oh! La Marti, la Amparito. ¿Sí? Los chiquillos dicen no, monjas. Sigamos, 24 y 25, para terminar. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer
ocultas. Creo que estos textos, hermanos, están en directa relación con el hecho de no, o el consejo de no imponer con ligereza manos. Están en directa relación con el hecho de no imponer con ligereza manos, de no imponer manos apresuradamente, de no participar en pecados ajenos, de mantenerse puros. Está en directa relación con eso. Hermanos, los pecados personales no siempre son evidentes. Hay gente que oculta muy bien sus pecados. De hecho, hay gente que confiesa los pecados que le pillan y esconde otros que no le han pillado todavía. Cuando uno va y confronta a alguien con su pecado, muchas veces las personas confiesan solo el pecado que le han pillado y no otros pecados que hay en su vida. Pero fíjese qué interesante, porque el texto nos dice una cosa. Dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. ¿Por qué? Por las consecuencias, ¿no? Por las consecuencias. Un hombre que bebió toda su vida y se enfermó de cirrosis, esa es una consecuencia de su pecado antes que él venga a juicio. Un hombre que se enferma de cáncer al pulmón de tanto fumar, esa es una consecuencia de su pecado antes que él venga a juicio. Sin embargo, en otros dice, más a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Me gusta cómo lo plantea el Señor Jesús en Lucas capítulo 8, verso 17. Él dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hermano, no hay nada que el hombre pueda hacer que no salga a la luz, que no sea revelado por la luz de su palabra. El escritor del libro de los Hebreos lo escribe y lo dice claramente en Hebreos 4, 2 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo no sé si usted recuerda, pero hay un nombre de Dios, que se llama el Dios que me ve. ¿Se acuerda cuál es? El Roy, Jehová el Roy. Usted sabe que siempre me llamó la atención que ese espacio que está entre el salón comedor en Palabra de Vida, en la parcela allá arriba, salón comedor, y el kiosco, ese espacio que hay ahí se llama el Roy. ¿Sabía usted? Y siempre pensé que no era casual. Siempre pensé que ese nombre en ese lugar puntual no es casual. Porque le hace pensar a los jóvenes, porque es un lugar relativamente oscuro, pero un lugar muy público, muy público. Queríamos bendiciones, ¿verdad? Me perdí. El Roy. Creo que no es casual que ese lugar que es oscuro, pero público, se llame el Roy. Y déjeme decirle esto, hermano, yo doy gracias al Señor por Jehová el Roy, por el Dios que me ve. Porque Jehová el Roy, el Dios que me ve, conoce todas, cada una de mis cosas. Aún las cosas que no conoce mi esposa, las conoce Jehová. Y no hay nada que ante la atenta mirada de Jehová el Roy quede escondido. Me gusta cómo lo plantea Pablo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Creo que por lo mismo es que Pablo le dice, ¿no? Un poco antes a Timoteo, en el verso 22, no participes en pecados ajenos, consérvate puro, porque Jehová el Roy mira.
Él observa. Él sabe todo y cuánto nosotros somos, todo cuanto nosotros hacemos. Hermano, yo puedo predicar muy bonito en el púlpito y actuar muy feo afuera. Y a lo mejor usted no lo va a saber. A lo mejor mi esposa ni siquiera lo va a saber, pero es que va al rollo. Y eso a mí, de alguna manera, me llena de temor. No de miedo, de temor, pero también de gratitud. ¿Sabe por qué? Porque me hace pensar, necesito conservarme. Y así como yo necesito conservarme puro, así como Timoteo en el primer siglo, en la iglesia de Éfeso, necesitó conservarse puro, usted también necesita conservarse. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.